Esta noche será Thomas Jung quien presentará su trabajo. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Viena y de la IPA, es psicoanalista de niños, adultos, adolescentes y grupos y es vicepresidente del Fórum de la Psicoanálisis Infantil de la Federación Europea de Psicoanálisis. Antes de darle la palabra, os quiero comentar que se va a grabar la ponencia, solo la ponencia, no el debate ni nada más, y que por favor cerréis todos los micros, así no se escuchan interferencias. Y de momento, pues muchas gracias a todos por ser aquí y le paso la palabra a Tomás. Bueno, gracias Elena por la invitación a todos. El título de mi presentación es ¿Del lado del bien o del mal? Del lado del bien o del mal. 2 meses después del comienzo de la invasión rusa, se celebró una reunión online en apoyo de los colegas ucranianos. Asistieron principalmente analistas austríacos y alemanes. El orador invitado, colega ucraniano, llegó tarde. Luego, al aparecer en pantalla, salió el enfoque de su cámara sin importarle el resultado, se levantó, se alejó, volvió y siguió golpeando su micrófono, lo que provocó interferencias. Todo indicaba un malestar interior. Finalmente, tomó la palabra y dijo a los presentes: me gustaría hablar de la ética del psicoterapeuta, porque creo que en guerra se debe adoptar una posición clara también como terapeuta. Los pacientes necesitan saber lo que estoy pensando. Necesitan saber de qué lado estoy. En la guerra, tengo que saber si alguien está del lado del bien o del mal. Esto es muy importante en la guerra. Un silencio siguió a esta apertura. Yo tampoco sabía qué responder. Era razonable que el recurso a una discusión filosófica pudiera servir para evitar los insoportables afectos que el colega ucraniano experimentaba en un contexto de guerra. Pero, ¿por qué eligió el tema la ética del psicoterapeuta? Se dirige explícitamente a la conciencia de los expertos reunidos, pero solo para, en la frase siguiente, arrojar por la puerta el ideal fundamental del psicoanálisis, citando a Freud, prestar a todo cuanto acuda cierta atención neutral y esperar lo que sigue. Además, el colega vinculó la pregunta: ¿estás de mi lado o del lado del enemigo?, con el acuerdo de renunciar a este ideal. Percibí este enfoque como un intento de presionar a la contraparte, lo que generó resentimiento en mí. Aunque el colega se encontrara en la situación excepcional de guerra, ¿justificaba ello el abandono de cualquier ideal? ¿No está nuestra lucha por el cumplimiento de los ideales analíticos constantemente sujeta a alteraciones? Reconocer las desviaciones, buscar las razones y hacer que los resultados sean útiles para el proceso ulterior del tratamiento es, después de todo, uno de nuestros principales esfuerzos. Pero el colega exigía nuestro acuerdo con el abandono categórico de un ideal analítico fundamental. A pesar de mi disgusto, percibí la angustia de mi colega. Como él buscaba una contraparte tangible y los demás guardaban silencio, me sentí obligado a entrar en la confrontación, aunque ya sospechaba que no sería de ninguna ayuda para él.
En esta situación, las reacciones contratransferenciales y los afectos experimentados de forma proyectiva se fundieron. Como el invitado ya había sacado el tema de la ética, quise seguir su razonamiento, el cual en aquel momento yo todavía no había comprendido del todo. En mi mente ya había seguido el movimiento defensivo que este recurso probablemente representaba. Y también me pareció apropiado en el contexto de nuestra reunión colegial. Así pues, le dije, entiendo que en la guerra es particularmente importante distinguir entre amigo y enemigo, y que esto puede ser incluso esencial para la supervivencia. También entiendo que todo se reduce a bien o mal rápidamente. Comprendo todo eso, pero ¿cómo podemos seguir funcionando como psicoanalistas si solo pensamos en términos de bien y mal? Entonces, el colega ucraniano fue más concreto. ¿Qué le dices a una mujer que grita muy agitada diciendo, huí a Alemania a causa de la guerra y ahora me encuentro aquí con una manifestación prorrusa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué le dices? Muy concretamente, ¿qué le dices? ¿Cuál es tu respuesta? Acogí con agrado este ejemplo clínico porque nos permitía abandonar la discusión filosófica y volver como analistas a las condiciones de trabajo ahora tan alteradas en Ucrania. Al mismo tiempo, tuve la impresión de encontrarme en un aprieto, lo que provocó en mí un mayor descontento. No tenía la impresión de que el colega estuviera interesado en un verdadero intercambio de opiniones sobre las distintas opciones de intervención. Más bien me pareció que quería explicar a sus despistados colegas occidentales, después de inquietarlos un poco, cómo hacer lo justo, bien o mal, correcto o incorrecto, en la situación de guerra. La suposición de que esto manifestara una reversión de la experiencia de impotencia provocada por la guerra no sirvió para cambiar mi malestar, dado que el invitado ucraniano acababa de intentar obligarnos a renunciar a nuestra atención libremente flotante al vincularla a la pregunta, ¿estás de mi lado, el lado del bien, o eres mi enemigo? Al ser interrogado de este modo delante de todos mis compañeros, me sentí una vez más colocado en un aprieto. Dime rápido, ¿cómo responderías? Al mismo tiempo, consideré legítimo, tal vez por un sentimiento de culpa transgeneracional como austríaco, lograr que aquellos que no estuvimos expuestos a la aguda amenaza de la guerra experimentáramos al menos algo de lo repentino de esta dramática situación excepcional que configuró su nueva realidad, y respondí espontáneo. No conozco las circunstancias exactas, pero primero le preguntaría a la mujer cuál es su impulso inicial. El colega ucraniano me despidió rápidamente con la siguiente afirmación. Luego ella cuelga y no llama más. Me sentí avergonzado y tuve el impulso de justificarme diciendo, claro, hay que conocer el contexto. Había supuesto que la mujer en cuestión era una de sus pacientes que había huido a un lugar seguro, al extranjero. De modo que ya existiría una relación de confianza y que no se trataba de una llamada de un extraño a una línea directa de crisis. Pero guardé silencio. Ahora, los colegas austríacos trataron de idear la mejor intervención posible. El colega ucraniano
evaluó las sugerencias individuales y luego informó lo que él mismo había respondido a la atribulada mujer al teléfono. No puedes exponerte a esto. Tienes que salir de ahí ahora mismo. El colega ucraniano se volvió entonces hacia mí. Al parecer, apreciaba que antes yo no le hubiese dejado solo y hubiese actuado como contraparte. Tal vez había percibido mi inquietud y vergüenza. En cualquier caso, se dirigió a mí con otro ejemplo. Si un ruso se te acerca y dice, no, veámoslo de otra manera. Supongamos que alguien se te acerca y te dice, hay que matar a todos los austríacos. ¿Le aceptarías en terapia? Respondí sin vacilar, sí, por supuesto, aceptaría tratarle. El colega ucraniano no se lo podía creer y repitió, si alguien viene y le dice, hay que exterminar a todos los austríacos, ¿aún así lo aceptarías en terapia? Nuevamente confirmé, sí, lo haría. Porque en cuanto cruza el umbral de mi consulta y se dirige a mí, quiere algo de mí y puede expresarlo con palabras. Sería diferente si empuñara un arma. La situación sería claramente diferente. Pero mientras pueda expresar sus ideas, ciertamente lo trataré si eso es lo que quiere. El colega se quedó asombrado y pensativo. Al notar su reacción, añadí, pero por supuesto que no estoy en guerra. Para mí no existe la misma amenaza. Nadie está actualmente en guerra con Austria. En principio, como analista, acepto todo el mundo en tratamiento. Antes de que pudiéramos seguir apartando sus preocupaciones, el colega ucraniano se despidió. Como ya había anunciado a su llegada, le esperaban en otra reunión. En los 2 años que ha transcurrido desde la entrada de las tropas rusas, dentro de una semana van a cumplir dos años, he comprobado a menudo, también en mí mismo, cómo tales declaraciones van seguidas de un silencio incómodo. Este silencio combina el silencio de un lado con el silencio del otro. Si quieres romper este silencio, no puedes evitar tomar posición. Es característico del modo de guerra obligar a ambos bandos a adoptar una postura cuando se encuentran. Así, la declaración del analista ucraniano, tras disolver el desplazamiento sobre el paciente, expresa de forma impresionante que, para él, el mundo también se ha dividido en bien y mal como consecuencia de la guerra, y que es una necesidad absoluta para la supervivencia psíquica o incluso física ver el mundo en blanco y negro. Melanie Klein, en el año 1940, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, señala que en la guerra recurrir al mecanismo de defensa de la escisión ya representa una habilidad psíquica considerable. Cito: un paso importante en el desarrollo es la capacidad de permitirse dividir las imagos en buenas y malas, lo que va unido con la capacidad de confiar en las propias tendencias constructivas y sentimientos de amor. Solo así es posible odiar con toda su fuerza lo que en el mundo exterior se considera malo, atacar y destruir al mismo tiempo, protegiéndose contra los malos con los objetos internos buenos y con los objetos amados externos, la patria, etc., contra las cosas malas. Fin de la cita. De este modo, en el estado psíquico de emergencia de la guerra,
solo se puede tolerar el reflejo absoluto de las propias afirmaciones, por lo que cualquier cuestionamiento convierte inmediatamente a la otra parte en enemigo. Lo que no debe expresarse ni apartarse, lo que debe permanecer excluido, es la amenaza inminente de muerte. Tan pronto como uno toca esto, la integridad narcisista, que solo puede mantenerse en modo de supervivencia, amenaza con derrumbarse, lo cual debe evitarse a toda costa. Por lo tanto, quien aporta el tabú se convierte inmediatamente en agresor y, por tanto, en enemigo. Mi falta de empatía con la realidad del analista ucraniano, enfrentado en la guerra en modo supervivencia, demuestra lo mucho que me costó encontrar el equilibrio en el encuentro con él, y así me preparé para resistir contra un sentimiento de impotencia muy fuerte. Pero también queda claro que una contratransferencia se había apoderado de mí. Aunque estaba dispuesto a asumir contenidos y efectos desafiantes, también quería que se reconociera mi realidad y, por tanto, mi subjetividad. Más aún, porque el colega atacaba frontalmente los ideales que compartimos como analistas. Ideales que yo mismo me esforcé por mantener en la consulta durante el día anterior a esta reunión. En el contexto de la guerra, por supuesto, estaba dispuesto a dar un paso atrás dentro de lo posible, como estamos acostumbrados a hacer los analistas en la situación analítica, pero el ataque a mi actitud analítica por la declaración del colega avivó mi narcisismo. Por lo tanto, con su declaración, el colega ucraniano sometió mi disposición a apoyar a una prueba de resistencia muy especial. Dos semanas después de esta reunión, un analizando de 11 años entra en mi consulta 5 minutos antes que comience la sesión. A través de la puerta cerrada se oyen movimientos inquietos. Finalmente, lo escucho presionar el interruptor de la luz en la sala de espera en rápida sucesión. Encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, etcétera, etcétera. Algo que Aino no ha hecho en mucho tiempo. Obviamente está muy excitado. Cuando abro la puerta para comenzar la sesión, Aino irrumpe. Se para frente a la caja que tiene esperando en la mesa, a la que llama cariñosamente Aino Box. Se balancea de una pata a otra y mueve la tapa hacia arriba y hacia abajo con ambas manos. Y como el brazo izquierdo está escayolado por una caída de la semana anterior, solo puede mover libremente la punta de los dedos. Parece como si se aferrara a su caja, buscando en ella apoyo y consuelo. Pero no hay tiempo para procesar estas observaciones. Antes de que pueda sentarme, Aino exige: tienes que llamar a mi madre para que me recoja. Sigo sin saber qué ha pasado y me limito a responder: ajá. El niño de 11 años repite enfáticamente su exigencia: sí, llama a mi madre ahora para que me recoja. Mientras me siento en mi silla, repito con emoción: tienes que llamar a mi madre ya. Para reforzar la demanda formulada desde su perspectiva, intencionadamente golpeo a la mesa con el puño. Así, tienes que llamar a mi madre ya.
El tablero de la mesa suele estar ligeramente apoyado en la base y golpearlo tiene siempre un efecto bastante sonoro. Mi golpe es involuntariamente excesivo, realmente atronador. El analizando de 11 años y yo nos sorprendemos por igual. Ahí nos sacude la cabeza y pregunta con expresión seria: ¿estás retrasado o qué? Fue el impulso que experimenté y actué hacia el niño lo que me hizo dar cuenta de cuánto había sentido lo mismo hacia el colega ucraniano. Los impulsos agresivos que permanecieron reprimidos en la reunión colegiada, esta vez desencadenados por un niño agitado, solo podían expresarse dentro de la situación analítica. La fuerza involuntaria del golpe me alertó de la presencia de una contratransferencia. Lo que me impulsó a golpear la mesa probablemente no fue solo un intento de proporcionar un momento de calma ante la gran excitación, sino más bien una reacción a la petición de llamada a la madre. Experimentar ser una tercera persona inadecuada fue un desencadenante para mí. Llamar a la madre en presencia de un tercero significaba que este tercero no era suficiente para aliviar la angustia del sujeto. Incluso cuando el chico se vuelve hacia mí y me exigió que yo llamara a su mamá, dejó claro que yo no era su madre y que, por lo tanto, no era suficientemente útil. En otras palabras, tenía que venir otra persona. El colega ucraniano también se dirigió a nosotros, pero al igual que Aino, expresó sus dudas sobre nuestra utilidad al llegar tarde, acortando el tiempo con nosotros y teniendo ya concertada la siguiente reunión. El mensaje claro es: no confío suficientemente en que podáis ayudarme en el momento que lo necesito. En la regresión, esto se aplica en última instancia a la figura paterna, ya que en la infancia muchas necesidades pulsionales solo pueden ser remedidas por la madre. Llama a mi mamá. Al cuestionar mi reacción contratransferencial, no tardé en recordar las experiencias de Bion en la Primera Guerra Mundial. La descripción de una secuencia es particularmente llamativa, y muchos ya la conocen, creo. Aparece por primera vez en el diario que Bion escribió en 1917 a 18. Un texto que se había perdido, por lo que él mismo lo reescribió de memoria inmediatamente después de la guerra. En 1958, casi 40 años después, Bion volvió a enfrentarse a la batalla de Amiens, porque un viaje con su esposa Francesca le había llevado a este mismo campo de batalla y le inspiró para escribir su ensayo Amiens. A principios de los años 70, Bion tuvo otra ocasión de aportar sus experiencias bélicas. Francesca, por iniciativa propia, transcribió el diario de guerra de Bion, lo que le impulsó a escribir su comentario. Así pues, fue una mujer, o más bien una relación amorosa, la que indirectamente le permitió volver a enfrentarse a los dramáticos acontecimientos de la guerra. Varias declaraciones de Bion sobre la relación con su esposa sugieren que su matrimonio debe de ser un amor casi incondicional, como se describe a continuación.
En un ensayo publicado en 2012, Brown presenta el desarrollo de las teorías de Bion vinculadas a los acontecimientos de su vida. También llega a la conclusión de que Bion solo fue capaz de acercarse a sus horribles experiencias en la guerra décadas después, cuando se encontraba en una relación amorosa sostenible. Solo en el contexto de este amor pudo Bion lidiar con sus experiencias de guerra y desarrollar conceptos esenciales y teóricos como contenedor, contenido y el concepto de función alfa, la capacidad de transformar elementos beta en elementos alfa. Este respaldo de una mujer amada tiene su antecedente en la génesis del diario de guerra de Bion. Él lo escribió para sus padres, ya que no pudo escribirles ninguna carta durante la guerra. No pude, fue reprobable, pero no pude hacerlo. Es revelador que, en su diario de guerra, Bion nunca se dirigió a su padre, solamente a su madre. Su hija, Parteno Bion Tálamo, señala esta circunstancia en un epílogo y explica, cito, quizá no sea demasiado descabellado suponer que el hecho de que no hubiera escrito cartas durante la guerra no fue debido solo al deseo de evitarle sufrimiento a su madre, sino también a un intento inconsciente de preservarla en su propia mente como un contenedor lo menos dañado posible por noticias espantosas y, por tanto, como una parte de la personalidad capaz de realizar la función alfa. Fin de cita. Aunque de la lectura de su ensayo Amiens se desprende claramente que Bion se dirige ahora a un público que va más allá de su madre, escribirlo en tercera persona no deja de ser irritante. Aparentemente es la expresión de una necesidad de distanciamiento emocional, porque, en contraste con los registros muy sobrios, casi tabulares, del entonces joven de 21 años, el Bion mayor habla de las experiencias afectivas vividas en la guerra de un modo que casi nunca se escucha y rara vez se lee de parte de un soldado. Quizás uno que se acerca de hablar de sus vivencias en la guerra es el italiano Emilio Lusso. También habla de sus experiencias en la Primera Guerra Mundial en el libro Un año en el altiplano. Pero seguimos con el analista Bion. El ataque a Amiens había sido preparado meticulosamente. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era la espesa niebla que ahí se instaló. Era tan espesa, describe Bion, que no podías ver tus propias manos. Debido a la niebla, cito, con una mano sujetaba a su corredor Sweeting. Corredor era como llamaron a un mensajero militar en esta época. Por el cinturón a su lado, mientras con la otra sujetaba su brújula. Fin de la cita. Entonces Bion y su corredor se metieron en el cráter de una bomba para protegerse del fuerte bombardeo. Ahora me gustaría dejar que fuera el propio Bion quien continuara la historia con sus palabras al escribir la experiencia del joven Bion. Pálido de miedo, Sweeting se volvió a enterrar lo más profundo que pudo en el agujero del obús, aferrándose al lado de Bion, buscando más protección. Bion era consciente de que Sweeting le intentaba hablar. Por encima del ruido del bombardeo, era imposible oír un discurso normal.
Pion acercó su oído lo más que pudo a los labios de Sweeting y le oyó decir: ¿Por qué no puedo toser? ¿Por qué no puedo toser, Señor? ¿Qué pasa, Señor? ¿Ha ocurrido algo? Pion se volvió y miró al costado de Sweeting y vio ráfagas de vapor saliendo de donde debería estar su parte izquierda. Una esquirla de proyectil había desgarrado la pared izquierda de su pecho. Ahí no quedaba pulmón. Recostada en el agujero, Pion comenzó a vomitar sin control, impotente. Luego, algo recuperado, vio que los labios del muchacho volvían a moverse. Su rostro estaba mortalmente pálido y perlado de sudor. Pion inclinó la cabeza de modo que su oído quedara a lo más cerca posible de la boca de Sweeting. Madre, madre, escríbele a mi madre, Señor, quiere, escriba a mi madre, 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 madre. Oh, por el amor de Dios, cállate, gritó Pion, con repugnancia, aterrorizado. Escriba a mi madre, Señor, le escribirá a mi madre, ¿verdad? Sí, por el amor de Dios, cállate. Escriba a mi madre, 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 ¿por qué no puedo toser, Señor? Ráfagas de vapor salían de su costado roto. ¿Por qué no puedo toser? ¿Le escribirá, Señor? Su voz comenzó a debilitarse. ¿Le escribirá, madre, madre? Cayó sin fuerzas en los brazos de Pion. Ahora ya no intentaba meterse en el agujero. Su rostro, espantosamente blanco, se volvió hacia el cielo. A cada momento parecían estar bañados por una lluvia de brillantes chispas de acero al rojo vivo, procedentes de los proyectiles que estallaban. Nunca he conocido un bombardeo como este, nunca, nunca. Madre, 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 nunca he conocido un bombardeo como este, pensó. Ojalá se callara, ojalá se muriera. ¿Por qué no puede morir? Madre, 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 nunca he conocido un bombardeo como este. ¿Está Pion hablando aquí del bombardeo psíquico que le disparó el moribundo Sweeting? ¿O Pion se refiere al bombardeo por fuego enemigo que se hace particularmente evidente cuando se ignora el incierto madre, madre, madre? Nunca he conocido un bombardeo como este, nunca, nunca. Nunca he conocido un bombardeo como este. Lo que llama la atención no es solo la repetición de lo eternamente igual por parte del moribundo, sino también que Pion adopta este estilo inquietante. 4 veces nunca, 3 veces madre. En mi opinión, el habla repetitiva sirve para la descarga de pulsiones y, por tanto, para rebajar el nivel de tensión en una situación de máxima excitación como una descarga motora. Su emisión, aunque sea repetitiva, a diferencia de la descarga motora sin palabras, implica ya una cierta ligación psíquica de la excitación. Según otra interpretación de este pasaje, Pion llamaría a su propia madre en medio del fuego enemigo. Nunca he conocido un bombardeo como este, nunca, nunca. Madre, 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 nunca he conocido un bombardeo como este. Si se añaden los siguientes pensamientos de Pion, ojalá se callara, ojalá se muriera, se podría leer su experiencia de 2 maneras diferentes. Primero, el compañero que sufre y el propio Pion que sufre a través del sufriente
serán finalmente redimidos de su sufrimiento a través de la muerte. Luego, haciendo hincapié en el bombardeo constante, tanto psicológico como físico, el otro debe guardar silencio con sus incesantes súplicas por su madre, porque esto obliga a Pion a pensar en su propia madre y sentirse obligado a gritar por ella: Madre, madre, madre. Esta segunda interpretación también podría desarrollarse en dos direcciones. Por un lado, podría expresar la defensa desesperada contra una regresión inminente. La negación repetida subraya hasta qué punto Pion mismo debió conocer la llamada desesperada a su madre y tuvo que luchar contra una tal regresión. La referencia del colega ucraniano a la ética también podría entenderse en este sentido: dejar que el superior reanude su trabajo como señal de un nivel superior de funcionamiento para no permanecer en regresión o para no retroceder más. Porque, a diferencia del modo de supervivencia, donde dominan las pulsiones de autoconservación y donde el superior es en gran medida eliminado mediante la escisión, la conciencia mide el yo con el ideal del yo cuando es capaz de funcionar apropiadamente y observa el cumplimiento del ideal. Por otra parte, aquí podrían desencadenarse necesidades narcisistas que, ante grandes amenazas, hacen que la compasión disminuya. Llegados a este punto, la única cuestión es tú o yo. Entonces, solo cuenta tu propia supervivencia. Cuando me referí brevemente al relato de Pion en una ponencia que presenté en mayo del año pasado, un colega israelí lo calificó de pura fantasía. Había participado en numerosas operaciones de combate y ni él ni los demás habían experimentado nunca una reacción como la descrita por Pion. Si un soldado es herido en combate, se le atiende. La declaración de Pion revelaba que, como comandante, nunca había experimentado el frente de primera mano. La vehemencia de la reacción del colega israelí ejemplifica el enorme esfuerzo psíquico que debió suponer para Pion admitir sus impactantes y vergonzosos afectos y enfrentarse a ellos. Al mismo tiempo, Pion ciertamente parece haber cuidado del herido Sweeting, como se desprende de la transcripción que él hace del joven Pion de 21 años. Cito: es que volvemos a la misma situación, a la misma secuencia, pero ahora está hablando el joven Pion. En ese momento, mientras el corredor Sweeting y yo estábamos agazapados en un mismo lugar, un proyectil pareció explotar encima de nosotros y oí un gemido de Sweeting. El lado izquierdo de su túnica parecía cubierto de sangre y al mirar descubrí que todo su costado izquierdo había sido desgarrado de modo que el interior del tronco estaba expuesto, pero no estaba muerto. Era muy joven y estaba aterrorizado, pues no se daba cuenta de lo que había ocurrido. Intentó ver lo que había pasado, pero no se lo permití. Fingí vendarle, pero el vendaje era demasiado pequeño y ni siquiera cubría la cavidad. No paraba de decir: estoy acabado, Señor, estoy acabado, esperando contra toda esperanza que yo le contradijera.
Así lo hice, diciéndole que no era nada, pero sus ojos ya estaban vidriosos y estaba claro que la muerte ya estaba encima de él. Intentaba toser, pero por supuesto el aire solo salía por el costado. No paraba de preguntarme por qué no podía toser. Me dio la dirección de su madre y le prometí que le escribiría. El bombardeo estaba amainando, así que envié a los otros corredores a llevarlo al puesto de vestuario. De hecho, caminó hasta ahí con su apoyo y llegó al vestuario antes de morir. Este incidente nos disgustó mucho a José y a mí y nos sentíamos muy mal. El joven de 21 años hace un relato sobrio de los hechos. Solo al final de esta secuencia se trasluce algo de su experiencia afectiva cuando afirma: nos sentíamos muy mal. Por el contrario, 40 años más tarde, el peón maduro se enfrenta a todos los afectos intolerables con los cuales ni el joven peón ni el miliciano israelí quieren entrar en contacto. Sin embargo, mantiene una cierta distancia al hablar de sus vivencias en tercera persona. Para mí, las dos reacciones de peón son fáciles de entender. Mi experiencia al enfrentarme al colega ucraniano también muestra una falta de empatía a la vez que reacciono ante su angustia. Lo mismo ocurre con el hecho que los afectos despreciados deben ser rechazados primero y que una confrontación solo es posible con el paso del tiempo y en el contexto de una relación de apoyo. Sin embargo, como nunca había estado en la guerra, aproveché la oportunidad el verano pasado en las montañas de Colombia, cuando conocí a un ex soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano para preguntarle por sus experiencias en 10 años de combate. Se había alistado en el ejército a la misma edad que peón, 18 años. Le describí tanto la secuencia con Sweeting como la reacción del colega israelí. El ex soldado de 40 años escuchó atentamente y, en un principio, se mostró de acuerdo con la declaración del miliciano. Sin embargo, cuando le pregunté si él también había estado en situaciones en las que había experimentado afectos como los descritos por peón, respondió: también hay situaciones en las que está claro que un compañero va a morir y simplemente quieres que caiga. Este tipo de situaciones también existen. En la reunión online, vincular la toma de posición a la aceptación de abandonar los ideales analíticos me impidió dar al colega ucraniano el apoyo incondicional deseado. Sin duda, esto también se debe a una reacción contratransferencial. Pero, ¿qué pretendía conseguir el colega? Para comprenderlo mejor, vuelvo a recurrir a mi propia experiencia. Al establecer el vínculo, el colega inconscientemente consiguió que yo experimentara proactivamente algo de su excitado estado de emergencia. Pero no quería conseguir aún más. Si nos fijamos en la libido, también se puede entender la conexión, algo exagerada, de la siguiente manera. Solo cuando estás dispuesto a traicionar tus ideales por mí, sé que estás de mi parte. Semejante prueba de amor presupone un amor incondicional, parecido al que los padres pueden otorgar a sus hijos
en una relación suficientemente buena. En cualquier caso, para ello se requiere la existencia de una relación amorosa extremadamente estable. Pero, ¿qué pasa si el hijo quiere la absolución para matar a alguien? En tiempos de paz, esto sería una tribulación y una prueba imposible para los padres. En la guerra, lo primero que hacen el gobierno y la sociedad es anular el mandamiento sancionado por la ley, no matarás. Creo que con tales consideraciones estoy penetrando en aquellas regiones que tuvieron que permanecer en gran medida evitadas en la reunión colegiada. Entre otras cosas, porque nuestra reunión no estuvo anclada en un marco psicoterapéutico. En este sentido, el colegio ucraniano hizo bien en tomar precauciones con una digresión filosófica. El marco de apoyo de la situación analítica no estaba disponible ni para el colegio ucraniano ni para nosotros, los analistas occidentales. Winnicott se refirió a una etapa muy temprana del amor como amor cruel. Se trata del amor que emana del lactante y que está estrechamente ligado a las pulsiones de autoconservación, sobre todo a la pulsión de dominación. Una manifestación del amor que puede adoptar formas muy crudas. Winnicott desarrolla su concepto en el contexto de su examen del odio y describe el amor cruel como un, cito, estadio en el que todo lo que el niño hace para herir no lo hace con odio. Esta concepción subraya que el dolor no se inflige voluntariamente y podría decirse que pretende hacerlo más soportable y fácil de sobrellevar para los cuidadores adultos. Al igual que al psicoanalista, según los consejos de Freud, se le encomienda la tarea de, cito, convertir su propio inconsciente como un órgano receptivo hacia el inconsciente transmisor del paciente. Fin de la cita. A pesar de toda resistencia interior, se podría formular que el amor cruel del bebé exige que los padres respondan con amor incondicional. Los bebés luchan constantemente contra una tensión insoportable. Cuando gritan por miedo a la muerte y nada les calma, desafían a todo cuidador. También cuando lloran y rechazan todo lo que se les ofrece, incluido el pecho de la madre, y lo enfatizan dándose la vuelta. Rápidamente, como principal figura de apego, te das cuenta de que, ante todo, te pones al servicio de la satisfacción inmediata de las pulsiones y que este es el foco y no el objeto de la pulsión. Asimismo, esta forma de utilización de los objetos, que aún no puede ser experimentada por el bebé como tal, porque el objeto será inmediatamente sustituido por otro objeto en cuanto este último prometa satisfacer más rápidamente la gratificación deseada. Entonces puede surgir el sentimiento legítimo de ser utilizado por el niño y desgradado a cosa, objeto parcial, como un hecho indiscutible y carente de gratitud. A medida que esto sucede, día tras día, los cuidadores comprometidos a veces se hacen, indignados, la pregunta: ¿y dónde me deja eso a mí?
Estos pensamientos me acercaron a la fuente de mi reacción contratransferencial y, por tanto, a una comprensión de la dinámica de la relación con una contraparte que se encuentra en una situación excepcional de guerra. Me gustaría recordar lo mucho que me costó encontrar mi equilibrio en el encuentro con el colega ucraniano. Solo cuando tenemos en cuenta la regresión que se produce debido a la amenaza real de guerra, se hace evidente lo acertado del tema ética del psicoterapeuta, elegido para transmitirnos la dinámica que prevalece en él, el colega ucraniano. Con su declaración apelaba a la adhesión a ideales analíticos de los que él mismo ya no se sentía capaz de sostener a la vista de la guerra. Sobre todo, el ideal de permanecer receptivo e imparcial a todos los impulsos pulsionales. Puesto que, puede formularse aún mejor, tu lucha por esta receptividad es necesaria cuando, frente a la guerra, me siento obligado a desafiarla con vehemencia en modo regresivo de supervivencia. Ayúdame a hacer más llevaderos los afectos insoportables y a digerirlos mejor. Para ello, tengo que hacerte experimentar proactivamente algo de lo que estoy pasando actualmente en cuanto a estados afectivos y la excitación insoportables. Pero, por favor, no lo tomes mal e incluso acójala con amor. Gracias.